del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que celebramos esta fiesta de Pentecostés. Vamos a iniciar nuestra celebración pidiéndole al Señor su bendición y diciéndole que por medio de la aspersión del agua reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio de la cual hemos sido sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él a la vida nueva. Vamos a decir a cada oración: bendice y purifica a tu iglesia. Bendice y purifica a tu iglesia. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, oremos. Bendice y purifica a tu iglesia. Cristo Jesús, que renuevas la juventud de la iglesia con el baño del agua y la palabra de la vida, oremos. Bendice y purifica a tu iglesia. Espíritu Santo, que nos hace renacer de las aguas del bautismo como primicia de una humanidad nueva, oremos. Bendice y purifica a tu iglesia. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautizo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueve incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor con el gloria.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. Hay también cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, Tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de cantar la aleluya, vamos a hacer la secuencia. Quien tenga en su misal la secuencia también puede irla recitando. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Alabemos al Señor ahora con el aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del primer día de la semana, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en el centro y les dijo: la paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría.
De nuevo le dijo Jesús: la paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy la iglesia celebra esta fiesta de Pentecostés. Y con eso terminamos precisamente el tiempo de la Pascua. La Pascua, ¿verdad? Hace 50 días justamente estábamos nosotros celebrando el domingo de resurrección. Y hoy la Pascua termina, ¿verdad? Durante 50 días la iglesia nos ha invitado a reflexionar sobre el misterio de la resurrección. Y hoy es el último día de la Pascua, hoy termina la Pascua con esta fiesta de Pentecostés. Hoy es el último día ya de la Pascua. Mañana comenzaremos nuevamente, o más bien recomenzaremos el tiempo ordinario. Por lo tanto, el día de hoy con esta fiesta se cierra este acontecimiento de la Pascua, se cierra este acontecimiento de la resurrección que nos enseña precisamente a contemplar algo muy importante. Nos invita a contemplar precisamente que el fruto de la resurrección es el Espíritu Santo. Y así es como concluye esta fiesta. Pero, ¿qué significa Pentecostés? Pentecostés, mis hermanos, al igual que la Pascua, era una fiesta de los judíos, ¿verdad? La Pascua les recordaba a los judíos cuando habían salido de Egipto, que eran esclavos y salieron a la libertad. En el caso de Pentecostés, también Pentecostés era una fiesta de los judíos, que luego, ¿verdad?, tienes ya su valor, su tinte cristiano. ¿Qué celebraban los judíos en Pentecostés? Los judíos en Pentecostés recordaban que en medio de su caminar por el desierto habían llegado al monte Sinaí y ahí se habían topado personalmente con Dios. ¿Y qué había pasado en el monte Sinaí? Pues en el monte Sinaí ocurrieron 3 cosas fundamentales. La primera de ellas, que ahí Dios los hizo sentirse su pueblo, los conformó como pueblo. Todos los que habían salido de Egipto estaban siendo configurados como el pueblo de Dios. Porque si lo pensamos bien, cuando salieron de Egipto, no crean que solamente los israelitas se salieron, ¿verdad?, de Egipto. Cuando los egipcios, ¿verdad?, cuando salieron, de Egipto, los israelitas, varios esclavos de otros lados, ¿verdad?, que no eran precisamente israelitas, aprovecharon, dijeron: pues si estos se van, nos vamos con ellos, ¿verdad? O sea que cuando salió el pueblo de Israel, ahí no solamente salieron puros israelitas, salieron de otros pueblos también. Aprovecharon, ¿verdad?, la fuga del pueblo para irse con ellos. Y ese pueblo, ¿verdad?, que sí era el pueblo de Israel, ¿verdad?, pero había muchos otros que no eran del pueblo de Israel. Todos esos Dios los constituye un solo pueblo. Dios los constituye una sola unidad. Y por lo tanto, el acontecimiento del Sinaí es un acontecimiento, en primer lugar, de unidad, de forjar un pueblo, de forjarle una identidad al pueblo. Eso es, en primer lugar, el acontecimiento del Sinaí. En segundo lugar, ¿qué pasó en el Sinaí? Si Dios los conformó como su pueblo, ¿verdad?, entonces Dios hace una alianza con este pueblo. No solamente dice es un pueblo, sino es mi pueblo. Y entonces se hace una alianza. ¿Y una alianza qué significa? Una alianza es un pacto de amor, ¿no? Un pacto de amor entre 2 personas. Y en este caso entre el pueblo y Dios. Tú eres mi pueblo y el pueblo dirá: tú eres nuestro Dios. Por lo tanto, hay un momento de alianza. Pentecostés recuerda entonces que son un pueblo y que tienen un Dios, una alianza con Él. Y evidentemente esta alianza se verá reflejado en un estilo de vida, en un modo de vivir. Y entonces Pentecostés celebrará el don de la ley. Dios que les da una ley, Dios que les entrega la ley. Y se les entrega esa ley, ¿para qué? Para que el pueblo pueda vivir conforme a los preceptos de Dios y sean libres. Los mandamientos, ¿no? En general ahí está resumida la ley, ¿no? Dios que da la ley. Así que entonces Pentecostés recordaba, sí, que Dios los configuraba como su pueblo, que había hecho una alianza y sobre todo que Dios les había dado su ley, el don de la ley. Eso celebraba el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Ya a la luz del cristianismo, entonces podemos ver cómo esta fiesta de Pentecostés va a adquirir un nuevo tinte. Así como la Pascua, ¿verdad?, que era la salida de Egipto para la tierra prometida, ¿verdad?, el paso de la esclavitud a la libertad. Ahora Pentecostés ya no es el don de la ley, ¿no? Ahora es el don del Espíritu.
Pero así como el día de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés de los judíos los conformó como pueblo, también el día de Pentecostés los conforma como comunidad. Porque si ustedes se dan cuenta, el relato de Pentecostés, ¿verdad?, que aparece en la primera lectura, habla de cómo estos discípulos y todos los que estaban ahí reunidos forman una comunidad. Así como todos, ¿verdad?, los que salieron de Egipto, ¿verdad?, en aquel tiempo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y iban esclavos de otros lados, y al final Dios en el Sinaí los conforma a un solo pueblo. Vean aquí cómo Dios viene a formar, ya no un pueblo, Dios viene a formar una comunidad. El Espíritu Santo viene para hacer una comunidad. Y entonces, a lo largo de todo el pasaje que vimos hoy de la primera lectura, nos habla de la importancia de la comunidad, desde diferentes niveles. El primer nivel, de entrada, los apóstoles dicen, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Esta expresión, ¿verdad?, que suena rarísima, ¿no? Todos estaban en un mismo lugar. Pues es obvio, si están juntos, tienen que estar en un mismo lugar. Nadie puede estar juntos en distintos lugares, ¿no? Bueno, hoy sí, ¿verdad? Porque ahora con las cosas virtuales, ¿verdad?, uno puede estar en un país y el otro, y están en un mismo lugar, en una misma pantalla, ¿no? Pero en aquel tiempo no, ¿verdad? Un mismo lugar no significa simplemente que estén juntos. Un mismo lugar significa un mismo ideal, ¿no? Una misma manera de entender las cosas, una misma manera de vislumbrar las situaciones, ¿no? Un mismo sentimiento. Eso quiere decir un mismo lugar. Quiere decir que estaban reunidos con un mismo ideal, con una misma realidad, con un mismo fin, ¿no? Por eso estaban reunidos, dice el texto, en un mismo lugar. Ese es el objetivo de la vida, mis hermanos. Ese es el objetivo fundamental de la historia. Darle sentido, darle plenitud a todo, estar unidos así. Entonces Dios viene a conformar una comunidad que tenga un mismo ideal, un mismo objetivo en la vida, una misma finalidad. Es Dios que los une para que tengan esta misma realidad. Ahí están, ¿no?, reunidos, ahí están en conjunto, ahí están, ¿verdad?, caminando juntos como pueblo, ¿no?, en un mismo ideal, en un mismo sueño, en una misma dirección, todos unidos en un mismo ideal. Y no solamente ese, sino que después, ¿verdad?, cuando empiezan a hablar las lenguas, de verdad dice que hay de varios lugares, ¿no?, y todo el mundo los entiende. Entonces es Dios que viene a ser una misma comunidad y de diferentes lugares del mundo, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿verdad?, todos los lugares que va citando, ¿no?, que saca San Lucas, ¿no? Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, ¿verdad?, Panfilia, Egipto, Libia. Son lugares que refieren, ¿verdad?, representativos de los diferentes tiempos de la historia, ¿no? Habla de las grandes culturas de la antigüedad, ¿no? Y entonces tenemos ahí las antiguas culturas, ¿no? Los medos, los partos, los elamitas. Habla de las culturas, ¿verdad?, que viven precisamente en el presente, que tienen su esplendor en el presente, ¿no? Panfilia, Frigia, Egipto. Y las comunidades que tienen un futuro, que todavía tienen un porvenir, ¿no? Roma, ¿no? En primer lugar, Roma, ¿verdad? Los árabes, los cretenses. Hablan de diferentes tiempos, culturas que a lo largo de la historia han tenido su resplandor, porque quiere decir que esta comunidad es para todo el mundo y para todos los tiempos. Nadie está exento, nadie puede verse libre de esta comunidad. Esta comunidad que viene a fundar precisamente Dios a partir del encuentro con Cristo y la llegada del Espíritu Santo, es para todos los hombres y para todos los tiempos. Es una comunidad universal y es una comunidad para todos los tiempos. No solamente se limitó en la época de los apóstoles, seguimos nosotros reuniéndonos porque la comunidad que ha formado precisamente el Espíritu Santo desde ese día es una comunidad para todos los tiempos. San Lucas ha escogido magistralmente estos lugares precisamente para hacer ver que es para todos los tiempos y para todos los lugares. Ahí está. Por lo tanto, es una comunidad auténtica, ¿verdad?, que se reúne en todos los niveles. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros podemos ver ya en esto, entonces, si en el antiguo Pentecostés Dios formó un pueblo, en el nuevo Pentecostés Dius forma ya no un pueblo, una nueva comunidad abierta para todos y para todos los tiempos. Ya nadie puede quedar excluido de esta comunidad. Y así como en el antiguo Pentecostés Dios hizo una alianza y dio una ley, ahora en el nuevo Pentecostés ya no es una ley, ¿verdad?, en tablas de piedra. Ahora la nueva ley no es una ley como tal, es una persona, es el Espíritu Santo. La ley ahora está marcada por el Espíritu Santo. La nueva ley que viene a dar Dios es la persona del Espíritu Santo. Ya no son leyes escritas en tablas de piedra, es una persona. La tercera persona de la Trinidad, diríamos nosotros, ¿no? El Espíritu Santo que viene precisamente a forjar un nuevo estilo de vida, a hacer que el hombre viva de una nueva manera, a hacer que el hombre se comporte de un nuevo modo. Ahí está el Espíritu Santo.
Y lo primero que hace es sacudir a la iglesia. Lo primero que hace es moverla. Por eso dice que entra como un viento fuerte, ¿verdad? Y aquí viento fuerte significa no solamente fuerte, ¿verdad? En el sentido de intenso, sino amplio, grande, que abarca todo, ¿no? Porque es la idea de que los apóstoles están ahí encerrados y entonces viene un viento tan grande que abre todo, ¿no? Y que sacude, que simbra la casa donde estaban encerrados los apóstoles. Es lo primero que viene a hacer el Espíritu, a sacudir los cimientos de esta comunidad, de estos discípulos que están ahí encerrados por miedo, ¿no? La semana pasada veíamos cómo Jesús había subido a los cielos y estos lo primero que hicieron, ¿verdad?, es irse a encerrar, ¿no? Porque tenían miedo. Ahora, si ya no está Jesús, ¿qué nos va a pasar, no? Y ahí están temerosos. Lo primero que tiene que hacer el Espíritu es mover, ¿verdad?, los cimientos de esos temerosos, los cimientos de esos cobardes, para que salgan de sí mismos, para que no vivan encerrados en sus temores, para que no vivan encerrados en sus miedos, ¿verdad?, en sus inquietudes, sino que los viene a mover, ¿verdad?, los viene a sacudir. Y ahí está sacudiendo el Espíritu, ¿no? Haciéndolo salir, ¿no? Abriendo puertas, ventanas, todo. Porque la iglesia no es para estar encerrada. La iglesia no es para tener miedo, de decir qué van a decir de nosotros, qué van a pensar de mí. Es para salir. Y ahí viene el Espíritu que actúa. Y así forma una comunidad, sacudiéndola desde lo más profundo de su ser, para que empiece una nueva historia, para que empiece una nueva realidad. Y si va a salir la iglesia, si la iglesia no es alguien que está encerrada, ¿qué tiene que hacer? Predicar. Y entonces la consecuencia de la sacudida, dice, aparecieron las lenguas de fuego. La lengua, ¿verdad? La palabra lengua pues hace referencia a la palabra, ¿no? Uno habla con la lengua, ¿no? Y el fuego hace referencia a la fuerza de Dios, ¿no? Al valor de Dios. Por lo tanto, es una palabra que se va a pronunciar con valentía, una palabra que se va a anunciar con fuerza, una palabra que iluminará lo más profundo de los corazones del hombre, una palabra que viene del Espíritu para que el pueblo salga, para que la comunidad salga y anuncie a todas las naciones que Cristo está vivo, y empiezan a salir. Mis hermanos, el día de Pentecostés, por lo tanto, es una fiesta en la que se nos invita a contemplar precisamente que todos somos iglesia, que todos somos una comunidad y que tenemos que salir, que tenemos que hablar, ¿verdad?, con estas lenguas de fuego. Y fíjense que dice que todo el mundo lo entendía, todo el mundo lo entendía, porque hablaban, dice aquí, ¿verdad?, diferentes idiomas, pero no, está mal traducido, no es idioma, ¿no? Porque idioma es que hablaban español, francés, no es eso. La palabra exacta no es idioma, sino hablaban un mismo lenguaje. Porque el problema, mis hermanos, no es el idioma, el problema es el lenguaje. Esa es la cosa. Lo que entendían no era el idioma, entendían el lenguaje. El lenguaje no solamente se refiere al idioma, incluye el idioma, pero el lenguaje va acompañado de demás cosas. El lenguaje implica, sí, un idioma, pero implica, por ejemplo, las actitudes, implica los movimientos, implica muchas cosas, ¿no? El lenguaje. Todos los apóstoles no hablaban un idioma, hablaban lenguajes, hablaban lenguas, tenían un mismo lenguaje. Y eso es lo que hoy deberíamos también hablar nosotros, un mismo lenguaje, más allá de un idioma, porque el lenguaje es lo que se entiende totalmente, ¿no? Hay personas que hablan el mismo idioma y no se entienden, ¿verdad? Hay esposos, los dos hablan español y no se entienden. ¿Y por qué no se entienden? Pues porque hablan el mismo idioma, pero no hablan el mismo lenguaje. Lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos no son idiomas distintos, sino es una academia de idiomas. El Espíritu Santo quiere que hablemos el mismo lenguaje, que seamos capaces de comprender al otro, que seamos capaces de comprender lo que el otro vive, que seamos capaces de comprender lo que el otro siente. Ese es el mismo lenguaje, no idiomas. Porque a veces nada más nos quedamos como que, ay, los apóstoles sí se pusieron a hablar en muchos idiomas, qué extraordinario, eso jamás lo voy a hacer yo. No, pero lo que sí podemos hablar es el mismo lenguaje, ¿no? Cuando los esposos hablen el mismo lenguaje, se van a entender, ¿no? ¿De qué sirve que hablemos el mismo idioma, no? Si no hablamos el mismo lenguaje, si no entiendo lo que el otro quiere, si no entiendo lo que el otro necesita, si no entiendo lo que el otro requiere, pues no sirve, ¿no? Los hijos entenderán a los padres y los padres a los hijos cuando hablen el mismo lenguaje, no el mismo idioma, ¿no? Hay mamás que le dicen a sus hijos, ¿te hablo en otro idioma? No le hablan en otro idioma, le hablan en otro lenguaje, porque a su hijo no le importa lo que usted dice, ¿no? Ni a usted le importa lo que su hijo dice, porque hablan el mismo idioma, pero no hablan el mismo lenguaje. El Espíritu Santo lo que quiere suscitar en el corazón del creyente es que hablemos el mismo lenguaje.
La misma manera de entender al otro, entender lo que el otro piensa, entender lo que el otro vive, entender lo que el otro requiere. Ahí es donde comienza Pentecostés, cuando somos capaces de entender el lenguaje del otro, cuando somos capaces de comprender el dolor del otro, cuando somos capaces de comprender la alegría del otro. Entonces sí empezamos a hablar el mismo lenguaje, nos empezamos a comprender, empezamos a ser pacientes, empezamos a juzgar no desde nuestras categorías, desde nuestros intereses, sino desde las necesidades y los intereses del otro. Cuando hablemos el mismo lenguaje, todos nos entenderán. Y en el fondo, la base de todo esto, ¿cuál es? Es el amor. Es el lenguaje que todo el mundo va a entender. Es el lenguaje que todo el mundo comprende. Es el lenguaje que hace que el hombre se transforme y viva la verdadera conversión. Pues pidamos, mis hermanos, hoy a la luz de esta fiesta de Pentecostés, que venga el Espíritu y que nos dé la capacidad de hablar el mismo lenguaje, para que seamos capaces de transformar nuestra vida, seamos capaces de transformar nuestra familia, seamos capaces de transformar nuestra iglesia, porque estamos hablando el mismo lenguaje, que con la fuerza del Espíritu es posible realizarlo. Que así sea. Así sea. Hermanos, vamos a hacer nuestra profesión de fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, hermanos, elevemos nuestras súplicas e invoquemos a Cristo, que sentado a la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu prometido. Y pidámosle que lo derrame sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Y digamos a cada intención: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Oremos a Cristo, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo, y pidamos que sean iluminados por este mismo Espíritu el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús Antonio y todos los demás pastores de la Iglesia. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al Señor resucitado, que envió su Espíritu para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que fortalezca a quienes han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación y den testimonio de él hasta los confines del mundo. Oremos. Espíritu Santo, ven. Supliquemos al vencedor de la muerte, que envíe el Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, que nos disponga de tal manera para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Espíritu Santo, ven. Escucha, Señor, estas oraciones que tu pueblo te dirige, y concédenos que, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad de la Pascua y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pablo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo en el que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos vivieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la comunión les recuerdo que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos sacudimos ahí sobre la mesa, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan todos un feliz día y una semana llena de la presencia de Dios. Gracias, Padre.